Buen día, chicos. Hoy vamos a resolver un ejercicio de función cuadrática, donde ya ponemos en práctica todo lo que hemos visto, ¿no? Me dice, siendo la función cuadrática, f de x es igual a menos x al cuadrado menos 4x menos 5. Me pide varios literales, entre ellos escribir el vértice, el punto de corte en y, etcétera. Vamos a ir haciéndolo de poco en poco, ¿ok? Recordemos que el vértice, en el literal A, el vértice tiene la forma de menos b sobre 2a. Y para sacar la coordenada en y, yo lo que hago es colocar ese valor que yo hallo en la función. Recordemos que el término de aquí sería a, el de aquí sería b y el de aquí sería c. Por lo tanto, al hacer menos b, sería menos 4 en la parte superior sobre 2 y a valdría menos 1. Esto me quedaría menos 4 dividido para menos 2 me daría 2 y el menos de afuera me quedaría menos 2 la coordenada, o el valor del vértice en primera instancia, menos 2, coma. Ok, lo siguiente que debería hacer ahora es reemplazar ese menos 2 en la función principal, f de menos 2, y tendría entonces menos 2 al cuadrado, menos 4 por menos 2 menos 5. Esto de aquí me quedaría menos 2 al cuadrado sería 4 por el menos de afuera 4. Menos 4 y menos 2 me quedaría 8 positivo y menos 5 dándome un valor de menos 1, la coordenada del vértice. En teoría, mi vértice tendría menos 2 en x y menos 1 en y. Seguimos al literal b. El literal b lo que me está pidiendo a mí es el punto de corte en y. Para hallar el punto de corte en y, yo lo que hago es colocar a la función valor de 0 en x. Y eso me regala a mí el punto de corte en y. Tendría menos 4 por 0 y menos 5. F de 0 me estaría dando de respuesta menos 5. Quiere decir que el punto de corte en y sería 0, menos 5. Ahí tendría mi punto de corte en y tendría mi literal b listo. Continúo. A lo que vendría a ser los puntos de corte en X, a lo que vendría a ser los puntos de corte en X, me veo en la necesidad de realizar o de resolver la ecuación cuadrática. En literal C tendría f de x es igual menos x al cuadrado menos 4x menos 5. Y lo que debo hacer es resolver esa función cuadrática, la voy a tratar como una ecuación cuadrática, es decir, la igualo a 0, pongo el valor de y en 0, y lo que voy a hacer es resolverla. Puedo factorizar o puedo resolverlo por fórmula cuadrática. Eso queda a decisión de ustedes. Yo lo voy a hacer por fórmula cuadrática para recordar un poquito el proceso. Sería x12 es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Sabemos que b valía menos 4, ya lo habíamos discutido en la parte de arriba. Quedaría menos 4 al cuadrado, menos 4. A vale menos 1 y C vale menos 5. Sobre 2 por menos 1. Tendría entonces x menos 1, 2 es igual a 4, más menos 16 menos 20 sobre menos 2. No avanzo más, porque me voy a dar cuenta que al resolver la raíz
me va a quedar un valor negativo dentro. Normalmente, cuando resolvemos una ecuación cuadrática, se acostumbra a decir que no tiene solución en los reales, en una ecuación cuadrática. Pero este es un ejercicio de función cuadrática. Lo único que tenemos que tener claro es que esta función que tenemos, ya la vamos a graficar, no interseca o no toca al eje X. No toca al eje X o no interseca al eje X. O sea, no hay intersección o no interseca la gráfica con el eje X. Ya lo vamos a graficar y ahí lo van a comprender mejor. Por lo tanto, no tengo puntos de corte en X. ¿Listo? Voy a continuar. Yo voy a hacer aquí una pequeña pausa porque creería que antes de seguir con el dominio, el eje de simetría y lo demás, a mí me ayuda mucho tener a mano lo que vendría a ser la gráfica. Entonces yo me voy un ratito al GeoGebra clásico donde yo he ingresado la función. He escrito la función en la parte superior, y es igual a menos x al cuadrado menos 4x menos 5. La escribo con el teclado del GeoGebra y me puedo dar cuenta que hasta el momento este es el vértice, menos 2, menos 1. Este es el punto de corte con el eje Y, menos 5. Y como pueden ver, la gráfica no toca al eje X o no interseca con el eje X. Voy a copiar un momento la gráfica y me la voy a llevar a mi documento. En teoría ahí ya estaría hecho la parte literal K, que era graficar, ¿no? Este sería mi literal K. Lo he adelantado un poquito para poder observar que lo que estamos haciendo hasta el momento está correcto, ¿no? Voy a hacer más pequeño mi gráfico, mi hoja, para poder trabajar lo que me falta. Ahora sí voy a avanzar. Me voy a ir al literal D, que me pedía el dominio y el rango. El dominio de una función cuadrática generalmente es los reales, porque esta función crece hacia la izquierda y hacia la derecha infinitamente. No hay problema. El rango, el rango es un intervalo. El intervalo siempre se escribe del número menor primero y el mayor después. Como ustedes pueden observar, la función cuadrática está dirigida hacia abajo, es cóncava hacia abajo. Entonces tendría que venir desde abajo, que sería el menos infinito, y llegaría hasta el valor del vértice, hasta la coordenada en Y del vértice, que como ya la hemos hallado hace un momento, sabemos que es menos 1, incluida porque hasta ahí llega mi función. O sea, pasa exactamente por ese valor en Y, que sería menos 1. Ahí tendría mi dominio y tendría mi rango. Voy a continuar. Ok, continuando. Ahora trabajaríamos con lo que vendría a ser el eje de simetría, el literal E. Para el literal E, que vendría a ser el eje de simetría, yo debo entender que es una línea que básicamente divide a mi gráfica en dos partes simétricas. Entonces, esa línea, gráficamente, si yo quisiera trazarla, debería pasar exactamente por el vértice. Normalmente, el eje de simetría es la coordenada en X del vértice, es decir, X igual a menos 2. Si lo vemos en la gráfica, el eje de simetría sería una recta que debería pasar exactamente por la mitad. X igual a menos 2. Estaría dividiendo mi gráfica en dos partes simétricas, ¿no? Perfectamente simétricas.